Saludos a todos ustedes, estimados estudiantes. Vamos a repasar ahora un concepto que es muy importante para lo que estamos abordando en nuestras clases en relación al ajuste de diversos modelos paramétricos a un determinado conjunto de datos o dataset. En el ámbito del Machine Learning, hemos estado viendo de que el aprendizaje de un modelo determinado en realidad se traduce en un ajuste de curvas a un conjunto de datos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Ya habíamos visto, por ejemplo, de que esto sucede en el caso de la regresión lineal, pero también va a ser válido para otros modelos que más adelante vamos a estar desarrollando, como por ejemplo la regresión logística. Habíamos visto también de que existe una variedad de métodos que podemos utilizar para ajustar los modelos a nuestro conjunto de datos. Por ejemplo, en el caso de la regresión lineal, habíamos visto que podemos utilizar el método del gradiente descendente para poder ajustar nuestro dataset a la tendencia de los datos que teníamos, pero también tenemos a nuestra disposición un método directo que nos permite hallar los valores óptimos de la regresión lineal. De cualquier manera, nosotros estamos hablando de un ajuste de un grupo de parámetros de nuestro modelo a la tendencia que tienen los datos en nuestro conjunto. Muy bien. Sin embargo, vamos a realizar ahora una interpretación probabilística del grado de ajuste que tiene un modelo cualesquiera a un dataset determinado. El motivo por el cual estamos realizando este abordaje es porque varios modelos en el ámbito del Machine Learning se optimizan a través de aquello que nosotros conocemos como verosimilitud. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a definir conceptualmente la verosimilitud como una medida probabilística del grado de ajuste que un modelo determinado tiene a los datos de nuestro conjunto. Cuando nosotros hablamos de ajuste, nos estamos refiriendo en el fondo a encontrar cuáles son los valores óptimos de los parámetros que tiene el modelo que nos interesa. Entonces podríamos decir que cuando optimizamos la verosimilitud, en realidad lo que estamos haciendo es hallar los parámetros óptimos de un modelo determinado. Muy bien. Lo primero que hay que tener en cuenta, chicos, es que la verosimilitud no es una probabilidad, sino que más bien es una medida que a nosotros nos ayuda a determinar qué tan bueno es el ajuste de un modelo al dataset con el cual estamos trabajando. Muy bien. Para poder trabajar ya en un ejemplo de cómo podemos realizar la estimación de parámetros de una distribución en particular, supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos un grupo de datos de edades, tal como ustedes pueden ver en este caso. Tenemos una primera persona con una edad de 20 años, y pues lo que yo voy a decir en este caso, si nosotros tomamos en cuenta que el eje de las abscisas contiene datos X, entonces voy a decir que la primera edad, por ejemplo X1, es 20 años, la segunda edad que tengo es 29, luego tengo la tercera que es 32, tengo la cuarta que es 35, la quinta que es 37, la sexta que es 43 y la última edad va a ser 50 años. En este caso en particular, algo que podemos advertir es que voy a tener más personas en el intervalo de edad de 32 a 37 años. Eso significa que es más probable que yo encuentre a una persona en este intervalo de edades. Y si nosotros tuviéramos que ajustar una campana de Gauss, es decir, una distribución normal a las edades que tengo acá a mi disposición, entonces voy a encontrar que los sitios más altos de esta campana de Gauss se van a encontrar justamente en el intervalo de 32 a 37 años, tal como podemos advertir. ¿Qué significa esto? De que este grupo de edades
por ejemplo, yo podría ajustarlo a una distribución normal, cuyo objeto va a ser realizar predicciones de la edad de las personas que tenemos en este conjunto. Muy bien, vamos a realizar ahora un repaso acerca de las características de la distribución normal que está dada por la función gaussiana, ¿sí?, que habíamos visto ya en la asignatura de estadística computacional. Entonces, recordando un poquito cuál era la función de densidad que tenía la distribución normal, nosotros sabemos que la función de densidad de probabilidad con la cual podemos generar esta curva y esta campana de Gauss está dada por esta expresión matemática, que es 1 sobre sigma raíz de 2pi por el exponencial de e a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Muy bien. ¿Qué representan los valores de mu y sigma en esta función? Mu es la media de la distribución normal. Más o menos para esta distribución la vamos a tener por acá. Ahí va a estar el valor de mu, ¿no?, en el punto central de nuestra distribución normal. Entonces, mu es la media de la distribución normal. Mientras que sigma es la desviación típica o desviación estándar. Y esta desviación estándar define qué tan ancha o qué tan angosta va a ser nuestra distribución normal. Mientras mayor dispersión tengan los datos, mayor va a ser también la desviación estándar. Mientras menor sea la dispersión, menor va a ser el valor de esta desviación estándar. Entonces se podría decir que en el caso particular de la distribución normal tenemos dos parámetros. Los parámetros de esta distribución, los parámetros van a ser entonces la media mu y también la varianza de la distribución, que no es otra cosa que la desviación estándar elevada al cuadrado. Esos son entonces los parámetros de la distribución normal. Muy bien. Como podemos advertir acá, queridos chicos, yo puedo utilizar un sinfín de campanas de Gauss para tratar de realizar el ajuste a mis datos. Una primera alternativa sería, por ejemplo, esta que ya había trazado al principio, pero otra podría ser esta de acá, esta otra campana de Gauss que está más angosta que la que teníamos al principio. Como podemos advertir, esta campana de Gauss de color rojo va a tener una desviación estándar más pequeña que la que teníamos originalmente, y pues si ustedes notan, los valores extremos de 20 y de 50 años no son muy bien representados por esta función. Entonces podríamos decir que esta no tiene un muy buen ajuste a los datos con los cuales estoy trabajando. Ahora podría tener otra campana de Gauss por acá, digamos, así de esta manera. Y si ustedes observan, chicos, esta campana de Gauss resulta que está muy lejos de la distribución de puntos que nosotros tenemos. Porque fíjense, los valores más frecuentes están, por ejemplo, entre 32 y 37 años. Y pues la cola derecha de esta campana de Gauss, es decir, el sitio donde tenemos menor probabilidad, coincide con este lugar donde tenemos la mayoría de las edades. Entonces esta campana de Gauss tampoco nos sirve, porque la media está mal posicionada. Entonces nosotros podemos jugar con diversas combinaciones de mu y de sigma hasta poder lograr una distribución, hasta poder lograr un modelo que represente de la mejor forma posible los datos que tenemos en nuestra distribución. Muy bien. Entonces, justamente eso es lo que nosotros estamos buscando ahora, ¿no? Estamos buscando una distribución normal que permita representar del mejor modo la distribución de datos con la cual nosotros estamos trabajando.
Es decir, lo que queremos hacer es hallar los valores óptimos de la media y de la varianza de la distribución que resulten en una campana de Gauss, en un modelo que se ajuste lo mejor posible a nuestros datos. Ese es nuestro objetivo. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que originalmente les había indicado, vamos a dejar todo como estaba antes. Supongamos que el modelo más óptimo es este de acá, el que teníamos al principio. Las alturas comprendidas entre el eje X y el tope de la función van a ser los valores que le corresponden a la función de densidad para cada punto. Entonces, esta pequeña altura que estoy marcando ahora, esta de acá, sería f de x1, es decir, f de 20. ¿Qué es lo que tengo que hacer para hallar esta pequeña altura? Tengo que reemplazar el valor de x igual a 20 en esta función. La altura que ustedes ven entre x1 igual a 29 y el tope de la función va a ser f de x1, es decir, f de 29 años. ¿Qué es lo que voy a hacer para calcular esta alturita? Voy a reemplazar el valor de x igual a 29 en esta función y voy a tener su valor. Lo propio sucede para x igual a 32 años. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para encontrar esta altura que va desde el eje x hasta el tope de la función? Esto va a ser para mí f de x2, f de x3 en todo caso, perdón. Eso es f de x2, ¿no? Para encontrar f de x3, lo que voy a hacer es reemplazar el valor de 32 años en esta función de densidad y voy a obtener el valor de esta altura. Y lo propio voy a hacer para todos los demás puntos. ¿Cómo calculamos entonces la verosimilitud? ¿Cómo es que podemos hallar este valor? Lo que tenemos que hacer, queridos chicos, es multiplicar cada una de estas alturas que resulta de evaluar los puntos de nuestro dataset. Entonces, lo que yo voy a decir es que la verosimilitud para este ejemplo que estamos analizando va a ser el resultado de multiplicar f de x1, que es f de 20 años, por f de 29, por f de 32, por f de 35, por f de 37, por f de 43 y por f de 50. Este va a ser entonces el valor de nuestra verosimilitud. ¿Ok? Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a denotar la verosimilitud de una distribución como L mayúscula. Esa va a ser la notación que vamos a utilizar. Pues, ¿cómo calculamos esta verosimilitud? Multiplicando estas alturas entre el eje X y la función para cada punto evaluado. Nosotros podemos generalizar la función de verosimilitud haciendo uso de esta expresión matemática. Si estaríamos hablando, por ejemplo, de un grupo de puntos donde n va desde 1 hasta n mayúscula en nuestra distribución, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar todos los valores de f de xn para todos los puntos que tengo en mi dataset. Y de esa manera es que vamos a estar obteniendo la verosimilitud correspondiente. Muy bien. Para el caso particular de la distribución normal que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, lo que yo puedo hacer es reemplazar esta función, ¿no? Reemplazar esta función, pero además haciendo uso de subíndices adecuados para cada valor de x. Entonces esto va a ser el producto donde n, en este caso el índice del dato, va desde 1 hasta n mayúscula, de 1 sobre sigma raíz de 2pi por e a la menos x, pero me estoy refiriendo en realidad al enésimo punto que tengo en mi dataset, entonces esto lo puedo convertir así de esta manera, xn menos mu elevado al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado.
Muy bien. Ahora, al principio les había indicado de que la verosimilitud es una medida para poder determinar el grado de ajuste de un modelo a nuestro dataset. Volviendo al ejemplo que nos concierne acá, nuestro objetivo es encontrar una campana de Gauss que se ajuste lo mejor posible a la tendencia de datos de edades que nosotros tenemos en este caso. ¿Sí? ¿Y qué implica eso, chicos? Como ya les decía de principio, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores óptimos de la media y de la varianza. Entonces, necesitamos encontrar el valor de la media y de la varianza de la distribución normal que maximizan esta función, es decir, que maximizan nuestra verosimilitud. Cuando nosotros maximizamos la verosimilitud, entonces estamos maximizando también el ajuste de nuestro modelo a los datos con los cuales estamos trabajando. Porque como ya les decía, queridos chicos, la verosimilitud es una medida del grado de ajuste de un modelo. ¿Sí? Aparte de las otras medidas que ya hemos visto en clases, la verosimilitud ahora pasa a ser una medida más que nosotros vamos a utilizar para poder determinar qué tan bueno es el ajuste de nuestro modelo a los datos. Por lo tanto, en nuestro mejor interés está maximizar esta verosimilitud porque queremos maximizar el ajuste de nuestro modelo a los datos. Y ese ajuste implica encontrar parámetros óptimos de nuestra distribución. Muy bien. Acá viene entonces una operación matemática que nosotros ya hemos venido utilizando para muchas otras cosas. Si nosotros queremos maximizar la verosimilitud para maximizar de esta manera el ajuste de nuestro modelo, lo que tenemos que hacer es derivar esta función L respecto de cada parámetro. En este caso lo que tendría que hacer es derivar L respecto de mu y después respecto de sigma. ¿Sí? Y luego de calcular estas derivadas, pues habría que igualar la derivada a cero, luego hacer el despeje y demás. Pero fíjense, debido a la productoria que nosotros tenemos acá, calcular la derivada de esta función va a ser muy complicado. ¿Sí? Calcular la derivada, luego igualar a cero para tratar de hacer un despeje va a ser muy complicado porque esta función además tiene una exponencial de por medio. Entonces, ¿cómo voy a hacer el despeje? ¿Sí? Se me va a hacer muy difícil. Entonces, en el ámbito de la estadística, en lugar de maximizar la verosimilitud directa, queridos chicos, más bien lo que nosotros hacemos es maximizar el logaritmo de esta función. ¿Sí? Maximizamos el logaritmo de esta función. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si nosotros aplicamos logaritmos a lo que estamos viendo ahora? El logaritmo de L. ¿Sí? Aquí es donde nosotros tenemos que ya aplicar algunas propiedades de logaritmos que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar logaritmos a ambos lados de esta expresión. Entonces, esto va a ser así. Esto va a ser logaritmo del producto, donde n va de 1 hasta n mayúscula, de f de xn. ¿Sí? Entonces, una propiedad de los logaritmos nos dice que si nosotros aplicamos logaritmo a un producto, esto se va a convertir en una suma de logaritmos. Entonces podría decir que esto es igual a la suma, donde n va de 1 hasta n mayúscula, del logaritmo de f de x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un poquito para rememorar, queridos chicos, les hago recuerdo de esto. El logaritmo de un producto de a, b, c, por ejemplo, es logaritmo de a más logaritmo de b más logaritmo de c. ¿Sí? Esto no se tienen que olvidar. Y si yo tengo algo más o menos como esto, tengo un logaritmo de a sobre b, esto se puede expandir así, como logaritmo de a menos logaritmo de b. Y si ustedes tienen algo más o menos así, si tienen un logaritmo de a elevado a la b, eso también se puede escribir como b por logaritmo de a. Es muy importante, queridos muchachos, que conozcan estas propiedades de logaritmos. ¿Sí?
Necesito que esto esté clarísimo. Esto lo tienen que manejar, tienen que ser diestros en esto, ¿sí? Porque en los siguientes modelos que vamos a estar viendo se maneja mucho lo que son los logaritmos y también sus derivadas. Por lo tanto, es importante que ustedes puedan manejar esto muy bien, ¿sí? Entonces, grábense estas propiedades de logaritmos. Necesito que esté clarísimo para todos. Muy bien. Entonces, ya les venía diciendo, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos que estamos evaluando. Vamos a aplicar esto ahora al caso de la distribución normal que estamos analizando, ¿no? Entonces, para la distribución normal, lo que yo tengo que hacer es reemplazar la función de densidad que ya tenemos acá en lugar de esto, ¿no? Entonces esta va a ser para mí una ecuación 1, digamos, y esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a reemplazar 1 en 2. Y si hacemos eso, el logaritmo de la verosimilitud o del likelihood va a ser la suma, donde n se expande desde 1 hasta n mayúscula, del logaritmo de todo esto que está acá. Es decir, logaritmo de 1 sobre sigma raíz de 2pi por e elevado a la menos xn menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Simplemente estoy haciendo el reemplazo, ¿no? Muy bien, entonces acá puedo continuar desarrollando esta expresión. Ya es cuestión de hacer un poquito de álgebra. Nos vamos a continuar haciendo eso. Tengo entonces sumatoria, donde n va de 1 hasta n mayúscula. Voy a distribuir el logaritmo utilizando nuevamente esta propiedad de los productos, ¿no? Entonces esto va a ser el logaritmo de la primera expresión que ustedes ven acá. Es decir, logaritmo de 1 sobre sigma raíz de 2pi. ¿Sí? Lo estoy colocando en valor absoluto porque no hay logaritmo de negativos, eso ya lo sabemos. Más, ahora voy a distribuir el logaritmo también al exponencial, ¿no? Logaritmo de e elevado a la menos xn menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Así de esta forma. Muy bien. Entonces, esta expresión que estamos viendo, esto lo voy a dejar tal cual por ahora. Luego vamos a operar un poquito esta primera expresión. Vamos a dejar ahí. Logaritmo de 1 sobre sigma raíz de 2pi. Perfecto. Algo que hay que tener en cuenta, muchachos, es que el logaritmo natural y la función exponencial son funciones inversas, ¿no? Son funciones inversas. Pues, ¿qué significa eso, muchachos? Que esto con esto se puede cancelar y solamente me estaría quedando con lo que tenía de exponente la función, ¿no? Entonces esto va a ser así. Menos xn menos mu elevado al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Así estaría quedando. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora, acá puedo hacer uso de otra propiedad de logaritmos. Esto es lo mismo que decir menos logaritmo de sigma raíz de 2pi, si ustedes observan. El logaritmo de un recíproco es el logaritmo negativo. Entonces voy a decir que esto es sumatoria, ¿no? Sumatoria de 1 a n de menos logaritmo de sigma raíz de 2pi. Lo vamos a poner así para ser consistentes, siempre con el valor absoluto. Menos esto de acá se queda tal cual, ¿no? xn menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Ok, chicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a distribuir esta sumatoria a los dos términos que tenemos dentro del paréntesis. Entonces, si hacemos eso, vean ustedes, acá no tengo en ninguna parte xn o ninguna variable que tenga n como subíndice. Entonces, cuando distribuyamos la sumatoria a este primer término,
Es como decir logaritmo de sigma raíz de 2pi más logaritmo de sigma raíz de 2pi y así n veces, ¿no? Entonces yo puedo aplicar la sumatoria a este primer término de esta manera. Esto se va a volver entonces menos n logaritmo de sigma raíz de 2pi. Así de esta manera. Y bueno, este 1 sobre 2 sigma al cuadrado es una constante. Entonces puedo sacarlo de la sumatoria una vez que la haya distribuido. Por lo tanto, esto va a ser así. Menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado. Sumatoria de xn menos mu elevado al cuadrado. ¿Sí? Y le vamos a poner los límites tal cual. Muy bien, queridos chicos. Fíjense cómo se ha simplificado la expresión que teníamos al principio. ¿Sí? Al inicio nosotros teníamos un producto de una función gaussiana, que era esto de acá. Derivar esto va a ser muy complicado, ¿no? Pero derivar esta otra expresión va a ser más fácil, porque acá no tenemos productos de ninguna naturaleza, ni funciones exponenciales, ni nada medio raro por ahí. Entonces, con esta expresión va a ser mucho más sencillo calcular derivadas, que es justamente lo que necesitamos hacer para encontrar los parámetros óptimos de la distribución normal. ¿Sí? Bueno, entonces permítame anotar acá en la parte inferior cuál sería la expresión del logaritmo de la verosimilitud para la distribución normal. Entonces esto va a ser así. Menos n mayúscula por el logaritmo de sigma raíz de 2pi. Ese es el primer término. Menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado por la suma de 1 a n de xn menos mu elevado al cuadrado. Perfecto. Les había dicho entonces, muchachos, que para encontrar los valores óptimos de los parámetros, tenemos que derivar esta función respecto de cada uno de ellos. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución normal? Tenemos mu y tenemos la varianza, ¿no? Entonces, lo que necesitamos calcular son las derivadas del logaritmo de L respecto de mu y luego respecto de sigma para así poder encontrar los parámetros óptimos que nos interesan. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a proceder a hacer eso. Vamos a calcular primeramente la derivada del logaritmo natural de L respecto de mu. ¿Sí? Vamos a derivar esto entonces respecto de mu. Ok, acá es donde tenemos que hacer uso ya de algunas propiedades, ¿no?, de las derivadas. Por ejemplo, en este primer término, en ninguna parte tengo mu. Sí tengo sigma, pero no estoy derivando respecto de sigma, sino respecto de mu. Entonces, la derivada de esta primera expresión respecto de mu directamente va a ser 0, ¿no? Lo voy a poner tal cual para que nos demos cuenta. Menos 1 sobre 2 sigma al cuadrado, ¿no? Sumatoria desde 1 hasta n mayúscula. Y ahora fíjense, chicos, acá tengo mu, acá tengo la variable que me interesa. Entonces, todo eso está elevado al cuadrado, por lo tanto tengo que hacer uso de la regla de la cadena para calcular la derivada de esto respecto de mu. Entonces va a ser así. Esto va a ser 2 por xn menos mu. Después de haber derivado lo que está más afuera, derivo lo que está dentro. Entonces la derivada de xn menos mu respecto de mu va a ser menos 1. ¿Sí? Ahora, además de aplicar la derivada, si lo que quiero hacer es maximizar el logaritmo de L respecto de mu, esto hay que igualar a 0. ¿Sí? Tenemos que igualarlo a 0. Muy bien. Entonces, voy a simplificar un poquito esta expresión porque está un poco aparatosa. Este 2 sigma al cuadrado pasaría al otro lado a multiplicar al 0 y desaparece. Este menos con este menos pueden desaparecer. Este 2, si sale de la suma, pasa al otro lado a dividir. 0 entre 2 se hace 0. Entonces me estaría quedando nada más
con una suma de n igual a 1 hasta n mayúscula de xn menos mu, que es igual a 0. Eso es lo que estaría quedando luego de simplificar todo esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora, chicos? Voy a distribuir esta suma, la voy a distribuir. Entonces, vamos a tener suma desde 1 hasta n mayúscula de xn menos sumatoria desde 1 hasta n de mu igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta segunda sumatoria que ustedes ven es lo mismo que decir mu más mu más mu n veces. Por lo tanto, esto de acá se va a volver n veces mu. Reorganizando los términos, tenemos entonces sumatoria desde 1 hasta n de xn, y si hacemos que este término pase al otro lado, a sumar, sería n veces mu. Por lo tanto, despejando el parámetro que nos interesa, que es mu en este caso, tenemos que mu equivale a la suma desde 1 hasta n de xn sobre n. Ok, ¿qué significa esto, queridos chicos? Este es el estimador de máxima verosimilitud de la media para mi distribución. Y si ustedes observan, fíjense, esta es la fórmula que nosotros siempre hemos utilizado para poder calcular la media de una distribución determinada. Fíjense, chicos, ¿no? Entonces, como ya les había dicho desde estadística, toda fórmula matemática que nosotros deducimos no sale de la nada. Hay un razonamiento matemático que tenemos que hacer para llegar a eso. Y pues justamente ahora estamos llegando a la conclusión de que mu equivale al promedio de toda la distribución, por simple lógica, ¿no? Entonces, este es el mejor estimador que yo voy a tener para la media de la distribución normal. Ahí está. ¿Sí? Ahora, si ustedes recuerdan, había una fórmula ya también para sigma, que habíamos visto, ¿no? Y era la raíz cuadrada de x menos mu al cuadrado sobre n. Entonces, si nosotros hacemos ahora, si realizamos el proceso de derivar esta expresión respecto de sigma, entonces vamos a llegar a la conclusión, ¿sí? Si nosotros hacemos esto, esta derivada del logaritmo de L, pero ahora ya también respecto de sigma, esto lo igualamos a 0. Entonces, si hacemos todo este proceso y si hacemos un poquito de álgebra, vamos a llegar a la conclusión de que sigma es igual a la raíz de la suma 1 hasta n xn menos mu elevado al cuadrado sobre n. Y en consecuencia la varianza, es decir, sigma al cuadrado, va a ser la suma desde 1 hasta n mayúscula de xn menos mu elevado al cuadrado sobre n mayúscula. ¿Sí? Muy bien, no voy a realizar el proceso de derivar y luego despejar sigma, pero muchachos, a manera de práctica, yo les recomiendo ampliamente que lo hagan por sí mismos, por favor. ¿Sí? Entonces, lo que van a hacer es calcular la derivada del logaritmo de L, ahora ya también respecto de sigma. Hay que aplicar reglas de derivación, por ejemplo, derivación de logaritmos. Van a necesitar conocer eso, chicos, porque fíjense, acá tenemos un logaritmo, luego hay que hacer un poquito de álgebra después, y deberían llegar a este resultado. ¿Ok? Entonces, eso ya se los dejo como tarea, muchachos. Eso ya quisiera que ustedes lo hagan a manera de practicar. Y bueno, nuevamente, ¿por qué estamos viendo esto? Porque próximamente vamos a estar desarrollando ya una serie de modelos donde va a ser necesario evaluar la verosimilitud y además maximizarla. En el caso de la regresión logística, lo primero que vamos a ver cuando estemos hablando acerca de la función objetivo y todo esto, es cómo podemos maximizar la verosimilitud de ese modelo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta acá llegamos con este material que que ahora he preparado para ustedes. Revísenlo, por favor, de principio a fin. Vuelvan a realizar la deducción matemática que yo hice paso por paso.
Y después que ya tengan suficiente confianza, hagan esta tareita que les estoy dando. ¿Sí? Me van a derivar el logaritmo de L respecto de sigma, igualan a 0 y luego despejan sigma, por favor. Para cualquier duda o inquietud que puedan tener, yo siempre voy a estar a su disposición. Bueno, con esto entonces concluye este material. Que estén todos muy bien, muchachos, y un saludo.